Lo que vi esa noche en septiembre de 2012 me marcó para siempre. Era una tarde cualquiera. Había terminado de cenar temprano porque el cielo empezaba a nublarse, y en mi vecindario eso solía significar tormenta. Vivía solo en una casa modesta en las afueras de un pueblo tranquilo, rodeado por colinas bajas y árboles que crujían con cada ráfaga de viento. El otoño comenzaba a hacerse sentir. Esa mezcla de aire fresco con hojas secas tenía un aroma muy particular, casi reconfortante. Eran alrededor de las 6:15 de la tarde. Salí como siempre a revisar el buzón, una costumbre más que otra cosa, pues rara vez llegaba algo interesante. Mientras caminaba por el sendero de grava, escuché un ruido sutil, extraño, como un zumbido muy agudo, casi imperceptible, pero molesto, como cuando una televisión antigua queda encendida sin señal. Me detuve por un momento. Miré a mi alrededor. Silencio. Solo el crujido de las hojas bajo mis pies y el murmullo lejano de un perro ladrando. No vi nada raro, así que supuse que el sonido venía de algún transformador eléctrico o quizás de mi propia cabeza. Agarré la correspondencia, unas facturas, un folleto publicitario y una carta sin remitente, y me di la vuelta para regresar a casa. Pero al girar el cuerpo, me quedé congelado en seco. Algo, en la esquina de mi visión, llamó mi atención. Al principio no supe qué era, pero sentí la presión. Es difícil de explicar, como si algo invisible me estuviera observando con intensidad. Una presencia, una incomodidad en el aire. Instintivamente levanté la mirada hacia el tejado de mi casa, y fue ahí donde lo vi. Flotando, sin emitir ningún tipo de sonido, suspendido a no más de 20 pies sobre el techo de mi casa, había una figura. No puedo decir cuánto tiempo estuve mirándola. Quizás fueron solo unos segundos, pero se sintieron eternos. El ser era pequeño, medía alrededor de 1 metro, tal vez un poco más. Su piel era grisácea, casi translúcida bajo la tenue luz del atardecer. No tenía ropa, ni cabello, ni orejas. Era completamente liso, como esculpido en arcilla húmeda. Sus brazos colgaban hacia abajo, quietos, sin moverse, y su cuerpo se mantenía rígido, flotando como si el viento no lo afectara en absoluto. Pero lo que más me perturbó fueron los ojos, negros, enormes, inhumanos. No tenían iris ni pupilas visibles. Eran simplemente pozos oscuros, inexpresivos, que se hundían en su rostro como ventanas a algo que no debería existir. Y esos ojos estaban clavados en mí. No parpadeaba, no se movía, solo me observaba. Sentí que me desnudaba el alma, como si pudiera ver todos mis recuerdos, mis pensamientos más ocultos, mis miedos. No sé si respiraba siquiera. No hacía ningún movimiento que indicara que estaba vivo en el sentido humano de la palabra, pero tampoco era una máquina. No era un dron ni un muñeco colgado. Era algo consciente. Y estaba ahí por mí. No pude más. Perdí la compostura. Solté las cartas, grité con desesperación y corrí hacia la puerta de la casa. Apenas crucé el umbral, cerré la puerta con violencia, eché el cerrojo y me apoyé contra ella, temblando. El corazón me latía como si fuera a estallar. No me atrevía a mirar por la ventana. No quería saber si seguía ahí. La casa estaba en silencio absoluto. El reloj del comedor hacía tic-tac como una condena, y afuera, ni un sonido. Me arrodillé y comencé a rezar, aunque hacía años que no lo hacía. Pedí protección. Pedí que eso, fuera lo que fuera, se fuera. Que no me llevara, que no me hiciera daño. Estuve así durante horas, o al menos eso sentí. No encendí ninguna luz. Me quedé en el suelo, con las cortinas cerradas, escuchando, esperando. Nunca volví a escuchar el zumbido. Nunca vi ninguna luz extraña. Y al día siguiente,
Cuando finalmente reuní valor para salir al patio trasero, no había señales de nada, ni marcas en el césped, ni interferencias, ni testigos. Nada. Pero no me lo imaginé. No tengo antecedentes de enfermedades mentales. En mi familia tampoco. No estaba tomando medicación. No había bebido alcohol, ni consumido ninguna sustancia. Estaba lúcido, totalmente consciente. Y vi lo que vi. Pasé semanas buscando respuestas. Leí foros, libros, testimonios. Miré videos que me dejaron sin dormir. Y al final, todo apuntaba a lo mismo. Lo que vi coincidía con los llamados grises, los típicos extraterrestres que tantos describen. Y eso es lo que más me desconcierta, porque jamás creí en esas cosas. Nunca fui el tipo de persona que se obsesiona con ovnis o teorías de conspiración. Era escéptico, hasta esa noche. Desde entonces, algo cambió en mí. Tengo pesadillas, a veces. Sueño que los ojos me observan desde la ventana del baño, que me despierto y están de pie junto a mi cama, que me llevan, que no puedo moverme. Me despierto empapado en sudor, con una presión en el pecho que no me deja respirar. Pero lo peor no son los sueños. Lo peor es esa maldita sensación de que volverá, que ese ser flotante no estaba ahí por accidente, que me eligió. Y lo más terrible es que, aunque nunca me hizo daño, aunque nunca cruzó el umbral de mi casa, sigo convencido de que no era bueno, no era amistoso, no era curioso, era simplemente frío, vacío, como si el concepto de maldad no le fuera ajeno, sino natural. A veces me pregunto, ¿por qué yo? ¿Qué vio en mí? ¿Volverá? No espero que me crean. No estoy tratando de convencer a nadie. Solo necesitaba contarlo, porque guardarlo por más de una década me está matando por dentro. Y aunque muchos intenten hacerme creer que fue mi imaginación, yo sé lo que vi. A lo largo de los años, varios amigos y yo hemos experimentado un fenómeno extraño mientras viajábamos por el estado de Michigan. En múltiples ocasiones, hemos perdido horas inexplicablemente y nunca hemos podido determinar por qué. A veces estaba solo y otras veces con un amigo. Una de las experiencias más vívidas, que aún me inquieta, ocurrió hace unos 7 años. En ese entonces, vivía en Flint, Michigan, con mis padres, unos años antes de mudarme a Grand Haven. Mi amigo y yo decidimos ir de camping al área de Bula, Frankfurt, un viaje que normalmente tomaba entre 3 y 4 horas. No éramos extraños en esta ruta. La habíamos hecho numerosas veces, especialmente porque mi familia tenía una cabaña en el lago Platte y pasábamos todos los veranos allí durante mi infancia. Queriendo aprovechar al máximo nuestro tiempo, salimos de Flint a las 3 de la mañana con la esperanza de hacer un poco de pesca de mosca por la mañana temprano. Aproximadamente 2/3 del camino, en la M115, justo al norte de Cadillac, un extraño silencio envolvió el entorno. La M115 atraviesa un bosque nacional, por lo que la tranquilidad es normal, pero este silencio era diferente. Era casi inquietante. El sol de la mañana comenzó a proyectar sus primeros rayos, iluminando lentamente los alrededores. Antes de que nos diéramos cuenta, estábamos cerca de la intersección de la US 31 en Bensonia. Una mirada al reloj del coche mostraba las 12 p.m., un detalle que mi amigo también notó. Dudando del reloj del coche, revisé mi teléfono celular, que confirmó la hora, y un letrero de un banco que pasamos mostraba lo mismo. La realidad era difícil de aceptar. Habíamos anticipado llegar entre las 6 y 6:30 de la mañana, pero allí estábamos, 6 horas detrás de lo previsto. La fatiga no era la causa. Había tenido un sueño reparador el día anterior y, con más de 190,000 kilómetros al año, estaba acostumbrado a viajes largos. Además, ambos estábamos muy familiarizados con la ruta. El tanque de gasolina aún estaba casi lleno,
lo que indicaba que no habíamos estado conduciendo sin rumbo. Al revisar nuestras tarjetas de crédito más tarde, no encontramos cargos por gasolina durante las horas perdidas. La millaje del camión coincidía con la distancia esperada para nuestro viaje. Lo más confuso es que la pérdida de tiempo parecía perfectamente fluida. No teníamos memoria de paradas o desvíos prolongados. Nuestro viaje, por todos los informes, parecía de duración típica, pero los relojes contaban una historia diferente. Fue la Navidad del año pasado cuando decidí regalarle un telescopio a mi hijo. Siempre ha sido curioso sobre las estrellas, los planetas y todo lo que hay allá arriba. Pensé que sería un buen regalo, algo educativo y divertido que podríamos compartir juntos. Lo que no sabía era que ese regalo iba a darme una experiencia que todavía hoy no logro entender. Llegamos a casa después de la cena navideña con la familia, y mientras mi hijo dormía, me dediqué a montar el telescopio en el patio. Quería dejarlo listo para la mañana, para que él pudiera usarlo de inmediato. Estaba emocionado, pero también algo frustrado, porque nunca había configurado un telescopio antes, y las instrucciones parecían más complicadas de lo que esperaba. Una vez que terminé de ensamblarlo, decidí probarlo. Al principio, apunté al cielo, pero con tantas luces navideñas de los vecinos y algunos fuegos artificiales de fondo, no se veía mucho. Así que, casi por casualidad, apunté hacia un edificio cercano, a unos 200 o 300 metros de distancia. Tenía una terraza bastante amplia que siempre estaba vacía, o al menos eso pensaba. Lo que vi me dejó completamente helado. Había un hombre en la terraza. Era mi vecino, uno que siempre había visto de lejos, pero con quien nunca había hablado realmente. Estaba caminando lentamente hacia algo que parecía imposible de explicar. Un objeto en forma de cono, flotando a unos centímetros del suelo. Tenía un brillo extraño, como un reflejo metálico que emitía destellos azulados y plateados, y una especie de puerta abierta que dejaba entrever un interior completamente oscuro. El hombre no parecía estar en sus cabales. No se movía como alguien normal. Caminaba rígidamente, con los brazos pegados al cuerpo, como si no supiera lo que estaba haciendo o como si estuviera siendo controlado. No miraba hacia los lados, ni siquiera parecía consciente de su entorno. Avanzaba directamente hacia el objeto, como si algo lo estuviera llamando. Apunté el telescopio con más precisión, intentando entender qué estaba viendo. Pude notar detalles en su rostro. Estaba inexpresivo, casi como un muñeco. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían mirar nada. Era como si estuviera en trance. El platillo tenía una forma extraña, no como los típicos discos voladores que siempre vemos en las películas. Este era un cono perfecto, con una base redonda que parecía girar lentamente, aunque no emitía ningún ruido. Alrededor de su superficie, había pequeñas luces que se encendían y apagaban en patrones que no podía entender. Por un momento pensé en gritar, en hacer algo para detenerlo, pero la distancia y el miedo me paralizaron. Solo podía mirar mientras mi vecino daba los últimos pasos hacia el objeto. Cuando llegó a la entrada del cono, simplemente desapareció. No entró caminando. Fue como si lo absorbiera. Un segundo estaba allí, y al siguiente ya no estaba. El platillo permaneció flotando por unos segundos más, y luego comenzó a elevarse lentamente. Las luces alrededor de su base se intensificaron, y en un instante desapareció en el cielo sin dejar rastro. No hubo ruido, ni viento, ni nada que indicara que algo extraordinario había ocurrido. Apagué el telescopio de inmediato, temblando, y corrí hacia adentro. Me quedé sentado en el sofá, intentando procesar lo que acababa de presenciar. ¿Qué había sido ese objeto? ¿Por qué mi vecino estaba caminando hacia él como un sonámbulo? Y, lo más inquietante, ¿qué le había pasado? Al día siguiente, cuando fui a tirar la basura, escuché a un par de vecinos hablando cerca de la entrada del edificio. Estaban preocupados porque uno de los inquilinos había desaparecido durante la noche,
Sabía exactamente de quién estaban hablando, pero no dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que lo vi siendo absorbido por un platillo volador? Nadie me hubiera creído. Han pasado meses desde aquella noche y todavía no hay rastro de él. La terraza sigue vacía y el apartamento, según dicen, está en alquiler ahora. No he vuelto a usar el telescopio para mirar en esa dirección. Ni siquiera lo he sacado al patio. Cada vez que pienso en esa imagen, en cómo caminaba hacia el objeto sin ningún control sobre sí mismo, siento un escalofrío recorrerme. A veces me pregunto, ¿fue el único? ¿Esto le está pasando a más personas y simplemente no lo sabemos? Lo que más me aterra es la posibilidad de que, cualquier noche, algo similar pueda ocurrir en mi propia casa. ¿Y si ese cono aparece de nuevo, esta vez llamándome a mí? Nunca creí en esas historias hasta que lo vi con mis propios ojos. Trabajo en mantenimiento de carreteras y, a veces, me toca hacer turnos nocturnos en rutas secundarias, lejos de cualquier ciudad. Aquella noche estábamos en una carretera perdida entre bosques espesos. Solo éramos dos en el equipo: Andrés, mi compañero de trabajo, y yo. A eso de las 2:30 de la mañana, el generador de energía falló de golpe. Nos quedamos en completa oscuridad, con solo la linterna del casco iluminando el pavimento agrietado. Andrés se alejó unos metros para revisar el generador, mientras yo fumaba un cigarro apoyado en la camioneta. Fue ahí cuando lo escuché. Un zumbido, grave, profundo, como si el aire vibrara dentro de mi cabeza. Miré hacia el cielo. Había algo ahí arriba. No eran estrellas. Era un triángulo negro, enorme, flotando en completo silencio. Lo vi claramente porque tapaba una porción del cielo estrellado. No tenía luces parpadeantes como un avión, solo unas tenues líneas brillantes en sus bordes. El zumbido se hizo más fuerte. Andrés gritó mi nombre. Giré la cabeza hacia él, pero algo me obligó a mirar de nuevo al cielo. Las luces del objeto parpadearon 3 veces. Mi cuerpo se sintió pesado, mi visión se nubló. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo parpadear y encontrarme de rodillas en la carretera. Andrés estaba al lado, temblando, con la mirada perdida. El objeto ya no estaba. El generador funcionaba de nuevo, aunque ninguno de los dos lo había tocado. La camioneta estaba encendida, con el motor en marcha. Mi cigarro seguía entre mis dedos, pero la ceniza había crecido demasiado, como si hubiera estado ahí por minutos, o por horas. Esa fue la última noche que trabajé en la carretera. Andrés renunció días después sin explicación. A veces, cuando cierro los ojos para dormir, siento aquel zumbido de nuevo. Y cuando los abro, juro que las estrellas no están donde deberían estar. Hace unos años trabajaba en un supermercado grande en las afueras de la ciudad. Era un empleo temporal, pero siempre me quedaba haciendo horas extra para ganar un poco más. El lugar tenía un estacionamiento enorme, de esos que siempre están vacíos en las noches porque la mayoría de los clientes iban durante el día. Una noche, durante mi turno, algo ocurrió en ese estacionamiento que todavía no logro sacar de mi cabeza. Eran casi las 11 de la noche y estaba terminando de acomodar cajas en la zona de carga. El supermercado ya estaba cerrado y solo quedábamos 2 empleados, el guardia de seguridad y yo. Lo curioso es que el guardia siempre se quedaba en su cabina, frente a las cámaras de seguridad, pero esa noche no estaba allí. No le di mucha importancia, pensé que habría ido al baño o algo así. Después de unos minutos, escuché un ruido afuera. Era un sonido metálico, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Me asomé por la puerta trasera y vi algo en el estacionamiento. Una figura, parada junto a uno de los postes de luz. Era alta, mucho más alta que cualquier persona normal, y delgada, pero lo más extraño era cómo se movía. Parecía tambalearse, como si le costara mantener el equilibrio. Su piel reflejaba la luz de una manera extraña, como si estuviera cubierta de algo húmedo o metálico.
Sentí un escalofrío al verla, pero pensé que tal vez era alguien en un disfraz raro o algún borracho que se había colado. «¿Hola? ¿Necesitas algo?», grité, pero no respondió. La figura se giró lentamente hacia mí, y fue ahí cuando vi sus ojos. Eran enormes, completamente negros, sin pupilas ni reflejo alguno. No había expresión en su rostro, solo un vacío que me dejó paralizado. Dio un paso hacia adelante, y el ruido metálico que había escuchado antes se intensificó. No tenía zapatos, pero sus pies hacían un sonido extraño al tocar el suelo, como si estuvieran hechos de metal o algo similar. Sin pensarlo, cerré la puerta trasera y me quedé adentro, intentando calmarme. Mi corazón latía como loco, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿Quién o qué era esa cosa? Decidí ir a la cabina de seguridad para ver si el guardia estaba allí y contarle lo que había pasado. Cuando llegué, la cabina estaba vacía, pero las cámaras seguían encendidas. Miré la pantalla que mostraba el estacionamiento, y ahí estaba. La figura seguía parada bajo el poste de luz, pero ahora no estaba sola. Había otra figura más, igual de alta y extraña, y ambas parecían estar mirando hacia la cabina, hacia las cámaras. El miedo se convirtió en puro pánico. No sabía qué hacer. Quería salir corriendo, pero no podía dejar al guardia solo, si es que seguía en algún lugar del supermercado. Tomé un palo de escoba como única arma y comencé a buscarlo por los pasillos. Mientras lo buscaba, escuché otro ruido, esta vez dentro del edificio. Era un zumbido bajo, constante, que parecía venir de todas partes a la vez. Me detuve frente a la puerta de la oficina del gerente y la empujé lentamente. Ahí estaba el guardia, pero no como esperaba. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la pared, como si estuviera en trance. No reaccionó cuando lo llamé, ni siquiera cuando lo toqué en el hombro. Su respiración era lenta y constante, pero su mirada estaba completamente perdida. Fue entonces cuando lo escuché. El zumbido ahora era más fuerte, y venía de afuera. Volví corriendo a la cabina de seguridad para ver las cámaras, y lo que vi me hizo temblar. Las dos figuras estaban ahora junto a la entrada del supermercado, mirando fijamente hacia la puerta de vidrio. Sus movimientos eran lentos, pero parecía que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Una de ellas levantó una mano, y en ese momento, las luces del estacionamiento comenzaron a parpadear. De repente, todo quedó a oscuras. En ese momento, no aguanté más. Dejé al guardia en la oficina y corrí hacia la salida trasera. Subí a mi auto, que estaba estacionado cerca, y salí de ahí lo más rápido que pude. Ni siquiera me importó dejar mi bolso ni las llaves del supermercado. Solo quería alejarme. Al día siguiente, cuando regresé para buscar mis cosas, me dijeron que el guardia había sido encontrado desmayado en la oficina, pero que no recordaba nada. Las cámaras de seguridad no mostraban nada extraño. Las grabaciones de esa noche estaban completamente en blanco. Nadie más vio lo que yo vi, y hasta el día de hoy no sé si fue real o si algo estaba jugando con mi mente. Lo único que sé es que no volví a trabajar ahí. Y cada vez que paso por ese supermercado, siento un nudo en el estómago, como si esas figuras todavía estuvieran cerca, esperando volver a aparecer. Si te gustaron las historias, suscríbete, ya que eso nos ayuda a llegar a más personas. No olvides darle me gusta y compartir en los comentarios si has vivido algo similar en algún momento de tu vida.